Capítulo 471. Las derrotas siempre van acompañadas de cambios de personal. Tump, tump, tump. Un hombre entró en el cuartel general del ejército del Imperio ruso estacionado en Tula, al sur de Moscú. El conde Tolstoy, enviado como mensajero por el zar Alexander. Sin embargo, no puede haber buenas noticias de alguien que viene como mensajero en tiempos como estos. Dentro del cuartel, Bennigsen, que había estado mirando fijamente el mapa, levantó la cabeza. ¿Qué pasa, conde Alexander Ivanovich Tolstoy? Es una orden de su majestad el zar Alexander. A partir de ahora se revoca el mando supremo del mariscal Bennigsen. Entonces, ¿quién me sucede? ¿Barclay? ¿O Bagration? Bennigsen preguntó con cara de desaliento. La revocación del mando supremo militar, lo había esperado. Aunque había sido estrategia de Barclay de Tolly, quien decidió la operación y se lo informó al zar fue Bennigsen. Pero el resultado de confiar la defensa del sur a los cosacos del Don salió de una forma muy desastrosa. Los jinetes nómadas que habían servido al imperio durante casi 300 años desde la época de Iván el Grande, o al menos 50 años desde la rebelión de Pugachev, se habían pasado todos a Francia. El zar Alexander, que actualmente reside en Podolsk, al sur de Moscú, tenía razón para estar furioso. Sin embargo, esta vez Bennigsen se horrorizó por lo que Tolstoy le transmitió. Es el mariscal Kutuzov. Bennigsen miró fijamente a Tolstoy. ¡Qué locura! Kutuzov es súbdito del zar, no, del ex emperador Pavel. Ya no, a partir de hoy. ¿Qué? Ciertamente, Kutuzov era comandante de las fuerzas estacionadas en la Polonia rusa, y se había puesto del lado de Pavel. También fue Kutuzov quien retiró a Pavel de Moscú a San Petersburgo. Pero, ¿por qué ahora se había pasado al lado de Alexander? El conde Tolstoy dio una respuesta muy simple. Su majestad el zar Alexander le ha prometido a Kutuzov el título de Gran Duque de Finlandia. Originalmente, el título de Gran Duque de Finlandia era un título que ejercía simultáneamente el rey de Suecia. Además, después de convertirse en territorio del Imperio ruso, en la historia original era un cargo que ejercían principalmente los herederos al trono. Esto significa que Finlandia, que está justo frente a la capital San Petersburgo, era muy valorada. Aunque Kutuzov sea de origen noble, no tiene el linaje para obtener un título de Gran Duque, así que sería verdaderamente una promoción gloriosa. Por supuesto, Bennigsen estaba indignado y golpeó la mesa portátil del cuartel. ¡Bang! Hacia Tolstoy, que se sobresaltó, Bennigsen dijo rechinando los dientes. Es una locura. Excelencia, para resolver la crisis actual que enfrenta Rusia, ¿hay que prometer cosas aún mayores? No es eso. Es una locura darle el poder militar absoluto a Kutuzov haciendo tanto por él. Por supuesto, Bennigsen también siente celos que le duele el estómago por el título de Gran Duque de Finlandia. Pero con el ejército del Imperio francés cerca, ¿de qué sirve el título de Gran Duque? Lo importante ahora es un estratega que pueda detener a la Grande Armée. Kutuzov no es Suvorov. Nunca ha derrotado realmente al ejército francés. Cuando estalla la guerra está ocupado huyendo, y sobre todo es lento. A los ojos de Bennigsen, Kutuzov no puede considerarse en absoluto un general destacado. De hecho, en la historia original también, los campos de batalla donde Kutuzov fue muy activo fueron principalmente en las guerras contra el Imperio Otomano. Además, cuando el Imperio ruso luchó varias veces contra Napoleón en la historia original, Bennigsen, Barclay y Bagration acumularon logros, pero Kutuzov no. Incluso actualmente había sido atrapado por la nuca por Eugene en la batalla de Adrianópolis. Por eso, desde la perspectiva de Bennigsen, Kutuzov era la peor carta. Conde Tolstoy, usted lo sabe, ¿verdad? ¿Qué tan rápido es el ejército francés? ¿Eh? No, yo tengo primos en Francia y he estudiado allí. Pero del ejército, no sé mucho. Entonces, ahora puede verlo. Ya han pasado Poltava y Kursk. Pronto Orel estará bajo las pezuñas de sus caballos. Bennigsen aulló señalando el mapa que había estado mirando fijamente hasta hace un momento. Ahora hay que retirarse hasta Kazán en dirección a Siberia. Solo eso es la única estrategia que puede salvar al Imperio ruso. Como dijo Barclay. Tierra quemada y retirada hacia el interior. En esta época aún solo es posible moverse con la fuerza de personas y animales.
Por supuesto, Eugene había creado automóviles y barcos de vapor, y en Inglaterra era época de experimentar poco a poco con locomotoras de vapor. Sin embargo, los medios de transporte de vapor aún no se habían generalizado, y no era una situación para abarcar áreas extensas como Rusia. Por lo tanto, si el zar huía hacia las fronteras de Rusia llevando la familia real y el ejército, sería difícil que Napoleón los alcanzara. Esta también fue la gran estrategia que el imperio ruso desplegó contra Napoleón en la historia original. Pero Tolstói negó con la cabeza. El mariscal Kutuzov dijo que hay otro método. ¿Qué método? Guerra de poder de fuego total. Cuando los ojos de Bennigsen se agrandaron, Tolstói recitó lo que había escuchado en detalle. Reunir a todos los nobles, plebeyos y siervos de todo el imperio ruso y concentrarlos en la llanura, luego reunir todo el poder de fuego de todo el imperio y librar una batalla decisiva. Esta también fue una solución que eligió el imperio ruso en la historia original. En realidad, el imperio ruso no se enfrentó a Napoleón de manera tan sistemática como se piensa en la historia original. Luchó en Smolensk pero fue derrotado, también se retiró de Polotsk, y finalmente libró una gran batalla frente a Moscú. Literalmente vertiendo todo el poder militar y de fuego disponible. Sin embargo, como para entonces se habían agotado todos los alimentos de la Grande Armée, Napoleón no pudo resistir aunque ganara. Si se quiere interpretar favorablemente, fue una victoria que utilizó dramáticamente el vasto espacio de Rusia. Pero ahora el sur de Rusia, el Imperio Otomano Turco se hace cargo completamente del suministro francés. Cuando el rostro de Bennigsen, que conocía la situación aunque no la historia, se puso azul pálido, Tolstói dijo. Esa es la solución del mariscal Kutuzov. Sin embargo, Bennigsen pateó la mesa. Realmente, van a apostar toda la nación en esta guerra. Ese adulador tuerto. Si pierden así, ¿qué le pasará a Rusia? Por supuesto, Kutuzov sufre de dolores de cabeza, pero no es tonto. Por supuesto que no. Majestad. Kutuzov dijo suavemente mientras presionaba ligeramente su cabeza que empezaba a doler. Cuando se convirtió en tuerto hace tiempo, Kutuzov recibió una herida de bala que atravesó su cerebro. El haber sobrevivido a pesar de que le atravesaran el lóbulo frontal en ese momento, puede ser evidencia de que Kutuzov es alguien favorecido por la diosa de la fortuna. Sin embargo, por eso Kutuzov siempre sufría dolores de cabeza, se había vuelto relativamente gordo, y se había convertido en un perezoso que no inspeccionaba diligentemente los campos de batalla. A pesar de haber aprendido tácticas avanzadas viajando entre Inglaterra y Holanda, esta es la razón principal por la que los generales rusos piensan que Kutuzov es un general anticuado y lento. Sin embargo, Kutuzov, que había aprendido táctica y estrategia bajo Suvorov, tenía una habilidad que otros generales rusos no poseían. Precisamente el poder de encontrar soluciones en situaciones complejas enredadas como un nudo. Con cara de disgusto, Alexander preguntó mientras miraba a Kutuzov, quien hasta hace poco había sido súbdito del ex emperador. ¿Apostar todo en una batalla decisiva, eso no es una apuesta? Incluso si el ejército ruso fuera derrotado en esta batalla, Napoleón no puede conquistar el imperio. ¿Eso tiene sentido? En realidad, el título de Gran Duque de Finlandia era una carta que Alexander había estado guardando. Originalmente, a quien Alexander quería usarlo era a Nordschweden. Es el general actualmente a cargo de la defensa de San Petersburgo, un gran noble al que le queda bien el título de Gran Duque que había sido gobernador general de Finlandia. También habría sido de gran ayuda para derrocar a Pavel y reunificar Rusia. Sin embargo, con Napoleón acercándose, inevitablemente se necesitaba a Kutuzov, el general de más alto rango de Rusia. De cualquier manera, Bennigsen es de origen traidor, Bagration es de la realeza extranjera, y Barclay no tiene confianza. Solo Kutuzov podía supervisar todo el ejército. Además, Kutuzov también tenía una contramedida muy clara. Por supuesto, tiene sentido. Majestad. Napoleón no puede quedarse mucho tiempo en Rusia. Incluso si gana, si lucha según mi estrategia, la tasa de desgaste del enemigo será grande. Su Majestad solo necesita esperar en la retaguardia. De repente, Kutuzov sonrió brillando su ojo único. El momento en que Napoleón sea enterrado en la nieve y sea derrotado por el invierno. La victoria o derrota no se puede garantizar. Sin embargo, la guerra de poder de fuego que concentra el uso de cañones es el opuesto de la guerra de maniobras.
El Imperio ruso, a diferencia de los países de Europa Occidental, conocía claramente este punto. Porque lo habían probado contra el Imperio Otomano Turco y Persia, que tenían caballería ligera fuerte. El gran duque Constantine, hermano de Alexander que escuchaba al lado y también era general militar, asintió. Correcto, hermano. El invierno ruso será algo que los franceses no han experimentado. Así que, por favor retírese primero a Kazán y espere. Constantine, ¿codicias mi posición? Hermano. ¿Cómo podría ser eso? Cuando el gran duque Constantine se horrorizó, Alexander gritó rechinando los dientes. ¿O por qué me dices que huya solo cuando todo el ejército lucha apostando el destino nacional? En realidad, en la historia original de la expedición rusa, o en estilo ruso la guerra patriótica, el comandante supremo es el gran duque Constantine. Sin embargo, era solo comandante supremo nominal, además no era un estado de guerra civil en ese momento, y sobre todo Moscú estaba intacta. Pero ahora hay otro zar Pavel en San Petersburgo. Además, la capital secundaria Moscú se quemó y está en un estado difícil de convertirse en el centro del imperio. ¿Y Alexander, que afirma ser zar, huye solo? Militarmente puede ser como sea, pero políticamente es un suicidio. Los más cercanos al zar Alexander, Stroganov, Novosibirsk y Kochubey, también asintieron. Pero militarmente era la peor decisión, así que Kutuzov se alarmó y agitó las manos. Majestad, la guerra es asunto de soldados. Su Majestad es naturalmente la base de la nación, así que espere en la retaguardia. Tonterías. Dirigiré personalmente. ¿Perdón? Ahora estaba a punto de salir incluso al campo de batalla, Kutuzov estaba a punto de abrir la boca de par en par. Escuchen, nobles, clero y soldados. El autoproclamado zar Alexander alzó la voz en la corte temporal de Podolsk. Soy el zar de Rusia, el águila que vuela más alto. Dios me ordenó proteger esta tierra y la fe, así que lucharé contra los ateos y venceré. Por supuesto, Napoleón es más bien deísta que ateo. En realidad, el Imperio francés reconoce al Vaticano y al catolicismo, a diferencia de la época de la Gran Revolución. Sin embargo, desde la perspectiva del Imperio ruso, también es cierto que parecen no diferentes de los ateos. El joven zar que cargaba sobre sí el Estado, el trono y la fe gritó. Por lo tanto, estaré con el ejército que protege Rusia. En ese momento, los nobles rusos, soldados y unos pocos capellanes militares emocionados gritaron. ¡Hurra! Sin embargo, que el decisor final salga al campo de batalla no es necesariamente algo bueno. Especialmente si es una guerra de concentración de poder de fuego como esta guerra donde mucho puede perderse en una sola batalla. Rostokchin, que aún mantenía el cargo de primer ministro, se acercó sigilosamente al lado de Kutuzov. Kutuzov, trate de disuadirlo. Sin embargo, como Rostokchin, Kutuzov tampoco tiene mucha influencia en esta corte. Originalmente había sido súbdito del zar Pavel, además no tenía muy buena relación con Alexander. Kutuzov sonrió amargamente y se encogió de hombros. Bueno, simplemente enviemos al gran duque Constantine a la retaguardia. De todos modos, ya que llegamos a esto, cuantas menos suegras en el campo de batalla, mejor. Primer ministro Rostokchin. Solo con eso, Kutuzov al menos se quitaba la carga del mando táctico. Se ve a soldados reclutados por la fuerza de todo el país caminando. Step, step, step. Principalmente soldados del norte y oeste de Rusia. El sur, que había sido el semillero de reclutamiento del imperio, ya había caído en manos francesas. Por lo tanto, aunque originalmente se podían movilizar al menos 600.000 soldados de reserva, actualmente solo cerca de la mitad respondió a la convocatoria. Sin embargo, incluyendo el ejército expedicionario a la India ya concentrado, se pudo formar una fuerza defensiva de aproximadamente 400.000. Excluyendo los 50.000 desplegados hacia el norte, en dirección a San Petersburgo, 350.000 están marchando hacia el sur. Comparado incluso con la grande armée del Imperio francés, no es en absoluto un número inferior. Kutuzov, que observaba la marcha desde una colina con un telescopio, inclinó la cabeza ligeramente. Parece que la fuerza de caballería es un poco insuficiente, Barclay. No nos faltan caballería pesada. El problema es la caballería ligera. Porque todos los cosacos se pasaron a Francia. Por supuesto, lo que decidirá esta guerra es la artillería.
¿Cuántos cañones? Barclay informó cuidadosamente. Un total de 1000 cañones se están concentrando. Originalmente, en la historia original, Barclay sería nombrado ministro de guerra y estaría por encima de Kutuzov. Sin embargo, debido a que Pavel, quien favoreció a Kutuzov y despreció a Barclay, estuvo en el poder durante mucho tiempo, Kutuzov sigue siendo superior a Barclay. Después de bajar el telescopio por un momento, Kutuzov, que estaba considerando la estrategia futura, miró hacia la izquierda. En caso de emergencia, prepárese para hacer huir a su majestad Alexander. Bagration. ¿Qué? ¿Se está preparando para la derrota antes de siquiera empezar la guerra? El oponente no es solo Napoleón. Kutuzov entrecerró su ojo único. ¿No vimos ambos lo que puede hacer el tirador del diablo? En el pasado, Bagration había chocado con el ejército francés bajo Suvorov. Era una batalla contra el ejército de Napoleón, que aún no se llamaba Grande Armée sino Ejército Revolucionario. Bagration recuerda a un joven que vino corriendo desde Oriente en ese momento y disparaba sin cesar. De repente, Bagration rechinó los dientes y dio vuelta a su caballo. Lo vi dolorosamente en Marengo. Entendido. Pero ganaremos la guerra. Kutuzov volvió a dirigir su ojo único. Eso no es tan fácil como suena. Por supuesto, para Napoleón tampoco. Como respondiendo, los soldados rusos de expresión impasible que marchaban gritaron. ¡Hurra! Ahora había llegado el momento de que el imperio ruso también chocara con toda su fuerza contra la Grande Armée. Capítulo 472. Agosto de 1809, en Rusia llueve frecuentemente. Shahaya. Oriol, una ciudad ubicada a 363 kilómetros al suroeste de Moscú. Esta ciudad ha sido durante mucho tiempo el área de suministro de alimentos de la región metropolitana del Imperio ruso. De hecho, es extraño llamarla región metropolitana cuando está a 360 kilómetros de la capital, pero considerando la vastedad del Imperio ruso, no es tan extraño. Sin embargo, después de que la corte imperial se trasladó a San Petersburgo, se convirtió en un lugar de relativa menor importancia. Aún así, este lugar, que es un granero característico de la región de Tierra Negra, todavía tiene abundantes alimentos de reserva. Por supuesto, no lo suficiente para sostener un gran ejército de 300.000 hombres, pero significa que es un lugar con suficiente margen para establecer un campamento temporal. Por ejemplo, lo suficiente para que el ejército femenino pueda construir cuarteles de guarnición. De repente, viendo la lluvia que caía a torrentes, Pauline, que llevaba puesto un sombrero de general, entró corriendo a la tienda refunfuñando. ¡Wow! A este paso todos van a resfriarse. El hombre de mediana edad con bigote que estaba dentro del cuartel, mirando los mapas, le dijo. Está exagerando demasiado, duquesa de Parma. Solo llámeme general Pauline. General Marrey. Ahora no soy solo de la unidad de enfermería, sino que soy la jefa del departamento médico de la Orden de Caballeros de Socorro, ¿sabe? Entonces, General Pauline, enumere qué debemos temer cuando llueve. Hacia el general Marrey, médico general en jefe de la Grande Armée, Pauline se encogió de hombros y respondió. Condiciones sanitarias, eliminación de humedad, y sobre todo, prevención de factores de enfermedades contagiosas. Actualmente, estas dos personas son las responsables de la salud del ejército expedicionario ruso del Imperio francés. De hecho, en la historia original, el problema que enfrentaron la Rey y otros médicos militares fue diferente. Fue el tifus exantemático y la disentería causados por los caminos de marcha embarrados. Sin embargo, cuando la ruta de marcha de la Grande Armée cambió de la ruta norte a la ruta sur, la frecuencia de brotes de enfermedades contagiosas también se redujo considerablemente. Aún así, cuando llegó el verano con lluvias torrenciales, el problema de las enfermedades comenzó a surgir gradualmente. Estudió bien. Últimamente, según lo que he visto con el microscopio, el tifus es una enfermedad causada por microorganismos que se transmiten de las ratas. Aún no está confirmado. Desde hace 14 años, después del final de la expedición italiana, ha habido muchos avances. Aunque aún no hemos descubierto completamente el microorganismo causante, la teoría de que casi todas las enfermedades se deben a microorganismos es muy plausible. La Rey disertó mientras se acariciaba el bigote. De hecho, en la historia original, la Rey es un excelente cirujano y el inventor de la ambulancia de emergencia.
También, extrañamente, es una autoridad en cirugía de cáncer de mama, tanto que incluso las damas nobles inglesas vienen a que la rey las opere. Sin embargo, no tenía particular interés en los microorganismos, pero fue Eugene quien despertó su interés por primera vez durante la expedición italiana. Ahora es un profesor de la Facultad de Medicina de París que defiende la teoría de que todos los males se deben a microorganismos. Viendo a la rey, Pauline resopló. HMPH, pero no por eso ha creado un tratamiento, ¿verdad? El médico Larrey, que aún no había pensado en las vacunas, chasqueó la lengua y respondió. Por eso debemos ser estrictos con la prevención. Ya hay reportes de que han ocurrido enfermedades contagiosas en algunos campamentos militares. Por ahora, los separé urgentemente. Pero necesitamos dejar a esas personas en la retaguardia, y dicen que no hay suficientes fuerzas de seguridad. No hay más remedio. Este es territorio de expedición. La rey dijo con expresión seria. Cuanto más se retrase el inicio del combate, más desfavorable será. Toda expedición es mejor cuando termina rápido. Especialmente desde la perspectiva del Imperio francés, Rusia es verdaderamente una zona de expedición de ultra larga distancia. Por lo tanto, solo por el hecho de que el clima es diferente, se convierte en un estado donde las enfermedades ocurren fácilmente. Además, es verano con lluvias torrenciales, por lo que naturalmente los brotes ocurren fácilmente en los lugares de acuartelamiento colectivo. Pauline frunció el ceño. ¿Acaso me está diciendo que le diga a mi hermano que se apresure con el combate, general Larrey? Si su majestad el emperador es difícil, el rey de España también está bien. No conozco de estrategia y táctica, pero conozco bien la medicina. Si seguimos así, podría tener que mostrar mi amputación rápida después de mucho tiempo. De todas formas, aunque comience el combate, creo que será lo mismo. Pauline asintió después de ser ligeramente sarcástica. En cualquier caso, entendí bien las precauciones. De todos modos, Pauline tampoco vino a participar en el campo de batalla como broma. Expedición egipcia, conquista de Oriente, todas las campañas de Nueva Francia. Estos son los campos de batalla donde Pauline ha participado como jefa de la unidad de enfermería de la Orden de Caballeros de Socorro. Por eso sabe muy bien lo importante que es el manejo de la salud de los soldados en la guerra. Salió apresuradamente del cuartel, y protegiéndose de la lluvia con un paraguas, Pauline se dirigió nuevamente al centro del campamento. Pero en el núcleo supremo del campamento, en la tienda dorada, se encontró con una persona inesperada. Una dama noble que a primera vista no encajaba con este campamento desolado preguntó sorprendida. Su Alteza la princesa, ¿qué asunto la trae hasta aquí? Pauline parpadeó y respondió con una sonrisa radiante. Madame Walewska, debe ser difícil haber seguido hasta el campo de batalla. ¿Difícil? Yo estoy viviendo realmente cómodamente. Comparado con los soldados o Su Alteza la princesa, no es nada. Yo soy militar. Esta tampoco es mi primera batalla. Exactamente María Walewska, pronto la amante polaca del emperador Napoleón. De hecho, en la historia original, Walewska no participa en la expedición rusa. Por el contrario, el hecho de que la señora Walewska haya acompañado en esta marcha por la ruta sur muestra cuán relativamente holgadamente marchó el ejército del Imperio francés. Por supuesto, desde la perspectiva de la señora Walewska, habría sido una verdadera penitencia. Probablemente pensando que si Josefina se enterara en el país natal se llevaría un susto, Pauline preguntó ligeramente. Por cierto, ¿no has visto a mi hermano o a Eugene? En ese momento, un hombre vestido con un elegante uniforme salió del cuartel silbando. Vaya, llegó un poco tarde, Su Alteza la princesa. Juju. Lanes. Si el comandante de la guardia está aquí, ¿por qué no está su majestad el emperador? No soy solo yo. Mire, el comandante de la guardia española también está ahí. Junot también salió del cuartel, como si hubieran estado discutiendo operaciones, y respondió. Sus majestades salieron a inspeccionar el campo de batalla. Vaya, ¿qué asunto trae a Su Alteza la princesa aquí? Sin embargo, Pauline abrió los ojos enormemente, asombrada. ¿Salieron en territorio enemigo sin siquiera la guardia? Dios mío. Debemos ir inmediatamente a protegerlos. No hay necesidad. Están siendo protegidos por amigos mejores que nosotros. ¿Quiénes son? Junot, que una vez fue llamado el corazón de león en el campo de batalla, se rió.
La caballería pesada polaca, y los cosacos. Aquí son mejores que nuestros amigos gascones. En ese momento Pauline gritó. ¿Cómo pueden confiar en esos bárbaros? Era que la caballería cosaca, que hasta hace poco era enemiga, ahora estaba escoltando a Napoleón y a Eugene. Por supuesto, estrictamente hablando, el hombre tan audaz es Napoleón, no Eugene. El ejército enemigo está actualmente concentrando sus fuerzas en Kaluga, Su Majestad. Especialmente tensos están el chambelán Duroki Poniatowski, que actúa como comandante temporal de la guardia. Por el contrario, Napoleón solo observa el frente sin ningún temor. Su única preocupación es si esta región de llanuras que se extiende al norte de Oriol es adecuada para el campo de batalla. Esta área es realmente amplia. Es una llanura ideal. Especialmente para librar combates. Correcto. Se llama llanura rusa. Sin embargo, los alrededores de Kaluga son un poco diferentes. ¿En qué son diferentes, Rey Platov? Entonces, Platov, el comandante de la caballería cosaca que también había venido para escolta, carraspeó. En la zona de Kaluga fluye un río llamado Kolocha. También hay crestas, por lo que no es completamente plano. Rey cosaco. Es el título que Napoleón prometió a Platov. Si codicia este título, Platov debe ser leal a Napoleón hasta que no haya posibilidades de ganar. Napoleón había visto a través de este punto. Efectivamente, Platov estaba completamente sometido y no soñaba con traiciones. Aunque no sabía si cambiaría si de repente el ejército del Imperio francés se viera en clara derrota. Aún era una situación con abundantes posibilidades de victoria, por lo que Napoleón también respondió con tranquilidad. No es un lugar ideal para desplegar infantería en formación. El problema es que ese lugar es el punto óptimo para defender Moscú, por lo que no hay posibilidad de que el ejército ruso avance más al sur. Oh, ¿entonces los enemigos esperarán en la zona de Kaluga? De repente Poniatowski se entrometió apresuradamente. Por eso debemos avanzar, Su Majestad. Platov frunció ligeramente el ceño, pero no lo negó en particular. De hecho, el Imperio francés había hecho una maniobra rápida hasta Oriol y luego descansó durante un mes. Aunque había sido en parte porque los soldados estaban cansados de la marcha continua, fue más para atraer al ejército del Imperio ruso. Por supuesto, el Imperio ruso, que también tuvo tiempo para reclutamiento y concentración, también se movió rápidamente. Pero cuando se movieron hasta Kaluga, el ejército del Imperio ruso también se detuvo a partir de entonces. ¿Cómo está el estado de suministros, viejo ganso? No está muy bien. Como hemos marchado basándonos en maniobras rápidas, los carros de suministros están dispersos en fila. No hay ataques masivos, pero sí ataques esporádicos. Vaya, ¿son los cosacos zapórogos los que causan problemas? ¿O los siervos? TSK. Escuchando el informe del jefe de Estado Mayor Berthier, Napoleón blandió su bastón de mariscal y gritó. Sea cual sea, no reconocer a mi ejército de liberación es imperdonable. Definitivamente deben ser castigados. Estos malvados ladrones. Por supuesto, comparado con la historia original, no es nada. Originalmente, lo que Napoleón debía sufrir era el colapso de todas las líneas de suministro y los ataques continuos de los residentes locales. Hasta el punto de que si los soldados se dispersaban aunque fuera un poco, las fuerzas serían aniquiladas por los ataques no solo de los cosacos sino también de los campesinos. Sin embargo, actualmente los plebeyos y siervos del Imperio ruso están en confusión. Porque Napoleón había obtenido una justificación muy efectiva. En el nombre de Dios, restauraremos al zar Pavel. Desde la perspectiva de los ciudadanos del Imperio ruso, el zar es quien tuvo su coronación en la catedral. Por muy impopular que fuera y por muy loca que fuera la expedición que intentaba llevar a cabo, Pavel aún reina en la capital. Además, debido al bloqueo temprano, la peligrosa expedición tampoco se llevó a cabo. Más bien, es Alejandro quien hace reclutamiento forzoso y explota a plebeyos y siervos, oponiéndose al imperio francés. Por eso naturalmente el resentimiento hacia Francia también tuvo que debilitarse. Además, más de la mitad de la caballería cosaca, el ejército cosaco del Don, está bajo el mando de Napoleón. Pero aún así, permanecer mucho tiempo en territorio enemigo no es bueno. Otro poseedor de bastón de mariscal sonrió astutamente al lado de Napoleón. Después de todo, parece que necesitamos una batalla decisiva, Su Majestad.
Masena, ¿tú también tienes el mismo juicio? ¿Qué tal, tomarás la vanguardia en este campo de batalla? Ay, yo también me he hecho viejo. Los jóvenes deben ir al frente. Recomiendo a Su Majestad el Rey de España, o a Suchet. Davout tampoco estaría mal. Napoleón asintió escuchando la recomendación de Masena. Bien. Dile a Eugene. Le daré a Davout, que tome la vanguardia. Dile que regrese ahora. Entonces, ¿dónde está Eugene ahora? Muy audazmente, está hasta en el frente. Realmente quería evitarlo. Al final, llegó hasta aquí. Exactamente al campo de batalla decisivo de la expedición rusa. Eugene vio desde una colina un poco alta el espectáculo de los soldados construyendo fortificaciones. Aunque estaba lo suficientemente cerca como para ser atacado inmediatamente si el ejército ruso lo descubría, Eugene no tenía mucho miedo. Hipólite, que no sabía que eso era gracias a las letras blancas y plateadas, sacó la lengua y respondió. Yo tampoco quiero acercarme mucho. Achis. Hasta hace frío. También es cierto que hace frío. Yo tampoco estoy muy contento con este clima. No hables tan despreocupadamente. Ahora están saliendo soldados que se resfrían. Considerando afortunado que la vista estuviera obstruida por la lluvia, Hipólite frunció el ceño. Cuanto más se retrase el combate, más desfavorable para nosotros. Aunque Hipólite no puede ser llamado exactamente un táctico de primera clase, ha aprendido algo estando al lado de Eugene. Los ejércitos son focos de enfermedades contagiosas, y si no se cambian frecuentemente los lugares de acuartelamiento, las enfermedades se extienden. También la línea de suministro del Imperio Otomano que sube desde el sur se ha vuelto demasiado larga. Cuando Eugene estaba a punto de asentir, Lasalle silbó. Entonces, ¿lucharemos allí? ¿Cómo se llamaba ese lugar? Jomini, ¿lo sabe? Pero antes de que Jomini pudiera responder, Eugene abrió la boca. Borodino, un nombre de mal augurio para Francia. Al menos, hasta hoy. Porque ese lugar era de mal augurio, Hipólite, Lasalle y Jomini no lo sabían. De hecho, en este mundo solo Eugene lo sabría. El hecho de que Borodino se convirtió exactamente en la verdadera tumba de Napoleón. De repente Eugene brilló en los ojos y giró la cabeza de su caballo. Pero a partir de mañana no será así. Ganar en este lugar. Ese es el propósito de la apuesta por la que Eugene, renacido en este mundo, ha caminado. 7 de agosto de 1809. Fue el día en que el apostador Eugene pisó por primera vez el campo de batalla de Borodino. Capítulo 473. Llueve sobre el campo de batalla donde se han congregado un total de 700.000 soldados de ambos bandos. Tudutuk. La lluvia es uno de los enemigos fuertes que amenaza a los ejércitos. La humedad hace que los movimientos de los soldados sean lentos, oxida las armas, y especialmente moja la pólvora. Además, cuanto más tiempo se exponga, más fácil se convierte en causa de resfriados u otras enfermedades. Sin embargo, si Napoleón hubiera venido aquí en la historia original, habría tenido que sufrir un frío severo. En una época en que el verano aún no había terminado, Napoleón sonrió viendo la llanura rusa de agosto. Realmente, será una batalla donde el ganador lo obtiene todo y el perdedor lo pierde todo. Este lugar es una zona de llanuras cerca de Kaluga, 200 kilómetros al suroeste de Moscú. Un lugar peculiar donde se extienden infinitamente llanuras planas, con algunas colinas visibles a lo lejos. Normalmente, el nombre del campo de batalla suele determinarse según el nombre del pueblo cercano. ¿Cómo se llama ese pueblo que se ve allí? A la pregunta de Napoleón, Clausewitz, Estado Mayor asignado al Estado Mayor General, reportó. Preguntamos a los monjes del monasterio cercano, y dijeron que se llama Borodino. Como corresponde a la devota Rusia, también hay una iglesia ortodoxa en esta zona. Por muy campo de batalla que sea, las personas importantes duermen fácilmente bajo techo. Napoleón, que valora el mismo ambiente que los soldados, también durmió en el monasterio ayer. Con la sensación de haber dormido profundamente después de mucho tiempo, Napoleón se acarició la barbilla. Originalmente, en la historia original, a estas alturas estaría sufriendo de hiperplasia prostática y trastornos urinarios, pero actualmente está escuchando alegremente el reporte del jefe de Estado Mayor Berthier. Tienen el río Kolocha a sus espaldas, y están rodeados de fortificaciones. ¿Querían construir una fortaleza?
es lo suficientemente baja como para solo poder ralentizar un poco la carga de caballería. Pero puede interferir suficientemente con el avance de la infantería en formación. Berthier reportó compilando los informes de reconocimiento, exploradores y centinelas. Además, la caballería enemiga supera al menos los 80.000 jinetes. Si hay algo ventajoso para nuestro ejército, es que el ejército enemigo está dividido por batallones y carece de caballería ligera. 400.000. El total de tropas que el Imperio ruso concentró en Borodino. Sobre todo, en la retaguardia hay siervos movilizados como reservas reclutadas acechando alrededor de Moscú. Por el contrario, las fuerzas que Napoleón trajo son 200.000 de la Grande Armée, 100.000 del cuerpo polaco, y solo 20.000 de caballería ligera cosaca. A primera vista, estar abrumado en términos de tropas hace presagiar la derrota. Además, aunque Francia aún no lo sabe, Rusia trajo nada menos que 1,000 cañones. Aunque Napoleón también trajo cañones de retrocarga mejorados y proyectiles explosivos del arsenal de Foley, el número es de menos de 100. Los cañones restantes, 500, siguen siendo cañones de avancarga que Gribeauval había hecho. Aún así, la razón por la que Napoleón tiene tranquilidad es simple. Porque está lloviendo. Como el ejército ruso está en su propio territorio, se esperaba que fuera superior a Francia en términos de potencia de fuego. Pero si la atmósfera está llena de humedad, surgen obstáculos para utilizar esta potencia de fuego. Napoleón sonrió satisfecho y le dijo al jefe de Estado Mayor Berthier. La caballería ligera también nos falta. Sacamos a los cosacos hacia atrás. ¿Eh? Pero son un tipo de tropa útil. Bueno, pregúntale a Murat sobre eso. De repente, Napoleón gritó hacia Murat, que estaba debajo de una colina baja. ¿Qué tal? ¿Son buenos los cosacos que reclutaste ayer, o son mejores tus húsares? Murat, que estaba inspeccionando la caballería ligera húsar, levantó bruscamente la cabeza. Por supuesto, mis subordinados son valientes, Su Majestad. Es una lástima no poder encargarse de la vanguardia. No hay de qué preocuparse. Eugene tampoco podrá abarcar toda esa enorme línea de frente. Jajaj. Entonces también tendré la oportunidad de estar en la vanguardia. Originalmente, en la historia original, la llamada carga de Murat se realizó casi en su totalidad contra el ejército ruso. Pero actualmente, esta es solo la tercera vez que Francia y Rusia entran en combate. Y una vez fue en realidad cuando Kutuzov lideró al ejército rumano, por lo que se puede decir que es la segunda después de Marengo. Por eso, la carga de Murat que la gente conoce es, de hecho, Austerlitz la más famosa en términos de escala, que fue bastante modesta. Napoleón negó con la cabeza viendo el frente. No, pero cargarás en el momento más importante, Murat. Se ven fortificaciones, muros que se extienden aproximadamente 5 kilómetros a través de la llanura y las colinas de Borodino. Es la barrera defensiva temporal que será llamada fortificación de Shevardino según el nombre del pueblo posterior. Especialmente el saliente central es un muro que el ejército del Imperio ruso, particularmente el impaciente Bagration, construyó tan pronto como llegó a Borodino, y tenía un efecto inesperadamente bueno para obstaculizar las cargas de caballería. Por lo tanto, en la historia original, se libra una verdadera batalla sangrienta alrededor del centro de la fortificación, es decir, el saliente de Bagration. Pero también, a diferencia de la historia original, Napoleón está en un estado de salud bastante bueno, por lo que ha salido al frente. Originalmente, debido a problemas de salud, se quedó en la retaguardia y no pudo comandar el frente en absoluto en este momento, por lo que el juicio de la situación en sí cambió. Por otro lado, es extraño mencionar la caballería en sí. El comandante de la Guardia Lannes señaló ese punto. Su Majestad, en esta batalla la caballería tiene pocas posibilidades de ser la fuerza principal. Especialmente si no va a usar a los cosacos. A primera vista, el número de cañones enemigos no es broma. Lannes, estás hablando de manera indigna de un hombre de Gascuña. ¿Eras un hombre que retrocede ante los cañones? ¿Qué? ¿Cómo dice eso? Instantáneamente, Lannes gritó indignado. Este cuerpo es un granadero. Aunque sea Su Majestad el Emperador, por favor absténgase de tal burla. Nunca retrocederé, ni siquiera ante el fuego enemigo. Por supuesto, el Lannes de la historia original siempre sale a la vanguardia y muere en la batalla de Essling.
Solo que la propia batalla de Essling no ocurrió porque Eugene y Napoleón desmantelaron el imperio austríaco. Sin embargo, la valentía permanece, sorprendiendo, admirando y preocupando a las personas alrededor del emperador. Afortunadamente, el emperador rió en lugar de enojarse. Buena actitud. Esta guerra tendrá que aceptar derramamiento de sangre. Incluso el considerable Lannes se sintió ligeramente inquieto por esas palabras y bajó la voz. No me estará diciendo que realmente cargue contra los cañones, ¿verdad? Pujajaj. Si es necesario, tendríamos que hacerlo. Pero tu trabajo es dar el golpe decisivo cuando amigo y enemigo estén mezclados. Al final, la victoria o derrota será decidida por la guardia y las reservas. ¿Su Majestad está pensando en Austerlitz ahora? Austerlitz, el campo de batalla donde la táctica de Napoleón alcanzó su apogeo. La manœuvre sur les terriers. Es decir, maniobra estratégica de penetración por la retaguardia. O la táctica llamada magia de Napoleón. Mostró su debut en la batalla de Castiglione, y la táctica que hizo de Napoleón el más fuerte de Europa durante más de 10 años también apareció magníficamente en Austerlitz. Sin embargo, Napoleón negó con la cabeza. Las 700.000 tropas que llenan este campo de batalla, más de 200.000 caballos, y 1.600 cañones están llenando igualmente la mente de Napoleón. Tropas, movilidad, potencia de fuego. Un campo de batalla que es como un lugar de concentración de poder. No hay espacio para desplegar maniobras por la retaguardia. En cambio, hay otro campo de batalla que Napoleón tiene en mente. ¿Cómo van a ser tan estúpidos los ibanés rusos? Yo estoy pensando en Marengo. ¿Eh? No, ¿no fue esa una batalla extremadamente peligrosa? Sí. Si de Sykes y Eugene no hubieran venido, yo habría muerto. De repente Napoleón sonrió extrañamente. Por el contrario, esta vez también gana quien tiene la capacidad de desplegar reservas. Tanto el general enemigo como yo conocemos ese hecho. ¿Cómo dijeron que se llama el general enemigo? De repente, el hombre moreno y guapo que estaba detrás de Napoleón, Roche Jacqueline, reportó. Es Kutuzov. Hace un mes, dicen que el usurpador del zar se lo quitó al zar legítimo. A diferencia de la policía secreta que se encarga de la seguridad interna y el espionaje, Srete ha supervisado el espionaje externo desde su nacimiento. Cuando comenzó esta expedición rusa, Srete también se concentró totalmente solo en asuntos rusos. Por eso está perdiendo otros asuntos de información externa, pero en cambio puede obtener información sobre la situación rusa incluso en el campo de batalla. Napoleón levantó las cejas y torció los labios. Adrianópolis. El amigo que perdió contra Eugene allí. De repente la mirada de Napoleón se dirigió hacia el ayudante principal. Louis, cuando pare la lluvia, ordena a Eugene que avance. El duque de Parma, Louis Charles Capet, inclinó la cabeza. Sí, su majestad. Envía mensajeros a Oudinot en el ala izquierda y a Massena en el ala derecha para que se preparen. Aunque Oudinot será un poco peligroso. Las fuerzas principales enemigas están en nuestro ala izquierda. Correcto, su majestad. El imperio ruso tenía grandes fuerzas en el ala derecha, el ala izquierda desde el lado francés. Incluso visto desde lejos, parece difícil de penetrar. Por otro lado, como la mayoría es infantería en formación, la velocidad de carga será lenta. Sin embargo, si hay cañones en la retaguardia, también existe la posibilidad de empujar con potencia de fuego cuanto más tiempo se dé. Calculando ese punto y examinando el ángulo con un ojo, Napoleón miró hacia el chambelán. Duroc. Debe haber bombardeo después del inicio de la batalla. Dile firmemente a Marmont. Ah, las reservas de retaguardia las tiene Bernadotte. Tan pronto como terminó la orden, el sonido de la lluvia en Borodino comenzó a disminuir. Jureureu. Ahora se acercaba el momento en que ambos ejércitos comenzarían el combate. En la vanguardia, a la cabeza del cuarto cuerpo, no se puede ver todo el ejército enemigo. Más de lo pensado, el bombardeo podría ser difícil. Sin embargo, Eugene puede evaluar todo el campo de batalla con los ojos entrecerrados. Porque la gracia de las letras blancas y plateadas sigue apareciendo en su vista. Peligro, seguridad, neutral. Cada vez que aparece una advertencia, puede especular hasta qué punto el ejército enemigo está preparado. Entonces Jomini se acercó a Eugene e inclinó la cabeza. ¿Eh? El enemigo tampoco es tonto, así que habrá hecho Corning, su majestad.
Aún así, el Corning solo es efectivo cuando la pólvora en sí es de alta calidad. Además, nosotros somos los que hemos hecho transporte de larga distancia, por lo que no podemos garantizar la calidad de la pólvora. Un día no importa, ¿verdad? No creo que vaya a durar más de 2 días. De repente, Darbout, que estaba montado detrás de Eugene, abrió la boca. Hasta el choque tomará tiempo, pero una vez que choquemos, la victoria o derrota se decidirá en un día. Eugene miró la cabeza calva brillante de Darbout bajo la lluvia, con un destello en los ojos. Originalmente, Darbout en la historia original es uno de los mariscales del imperio en este periodo. También recibe la confianza de Napoleón en lugar de Sykes, y se hace famoso en Austerlitz, Jena y Ekmul. Especialmente Jena fue en realidad una batalla liderada por Darbout. Sobre todo, como partidario absolutamente leal a Napoleón, en la historia original defiende Hamburgo incluso después de que Napoleón abdica. Sin embargo, Napoleón usa de Darbout como ministro de guerra durante los 100 días, por lo que no lo emplea en Waterloo. Si Darbout hubiera estado en Waterloo, la victoria podría haber sido de Napoleón. Aún, sin suficientes méritos de guerra para ascender a mariscal, viendo al general Calvo que es prácticamente de nivel mariscal, Eugene preguntó. ¿Cómo puedes estar tan seguro, general Darbout? Si mira la formación enemiga, puedes saberlo. En apariencia parece como si tuvieran en mente la defensa, pero en realidad están preparando un contraataque. ¿En serio? Yo no lo veo muy claro. De hecho, Eugene preguntaba por qué realmente no entendía la mitad. La charla sobre defensa y contraataque la intuye. Este es un problema crónico que tiene el ejército del Imperio ruso, donde los generales que son en su mayoría nobles tienen cada uno facciones dentro del ejército. Por eso, aunque la defensa sea el objetivo estratégico, abundan los oficiales nobles que intentan contraataques por su cuenta. Pero esta es la primera vez que Eugene ve un choque de ejércitos tan masivo. Por eso era difícil saber si terminaría en una sola jornada hoy. La batalla de Borodino de la historia original también se lleva a cabo aproximadamente durante 3 días. Darbout respondió categóricamente. Su Majestad el Rey, no mire el frente, sino hacia el río Kolocha en la retaguardia. ¿No ve que el polvo se vuelve más intenso cuanto más para la lluvia? Eugene giró la vista y abrió mucho los ojos. Es verdad. No es simplemente el nivel de preparación de un oficial individual, sino que parece que se está preparando un contraataque a gran escala. Pensando que era una lástima que no hubiera venido la unidad de globos, Eugene frunció el ceño. Kutuzov seguramente está pensando en esta batalla principalmente como una batalla defensiva. ¿No tiene Kutuzov la iniciativa? ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Si Kutuzov hubiera ejercido completamente el mando, esta batalla iría sin condiciones hacia una guerra de desgaste. Porque ese es el único camino para que Rusia pueda ganar. Eugene le dijo a Darbout recordando las vagas memorias de su vida anterior y la información de su vida actual. Pero si se enfoca en el contraataque, es uno de 3. O es un engaño de Bennigsen, o Bagration está liderando, o si no. Bennigsen es hábil en guerra de estratagemas. Por el contrario, Bagration tiene fortalezas en maniobras dinámicas y ataques rápidos. Sin embargo, Kutuzov no es ninguno de los dos, y además, en términos de estrategia a gran escala, el choque frontal no es bueno para el ejército ruso. Cuando Eugene estaba reflexionando sin decir nada, Junot, que lo acompañaba al lado, preguntó. ¿Hay algún general famoso ruso que no hayamos identificado? No es un gran general, Junot. ¿Hay alguien más aparte de Kutuzov, Bennigsen y Bagration que pueda tomar la iniciativa? Por supuesto, no hay solo 3 mariscales en Rusia. Inmediatamente están Buxuden defendiendo San Petersburgo, Barclay que originalmente debería ser ministro de guerra, y Andrei Korchakov que es comandante de infantería como sobrino de Suvorov. Sin embargo, es cierto que si se juzga por fama o autoridad en lugar de habilidad, no hay nadie que pueda seguir a los 3 mariscales. Sin embargo, hay exactamente una persona que puede convertir la autoridad militar en nada. Eugene miró al frente y dijo. Hay exactamente uno. El usurpador del zar. Instantáneamente, mientras todos se sorprendían, Junot gritó como representante. ¿Qué locura dices? Este es un campo de batalla decisivo. ¿Hay un emperador loco que venga directamente a un lugar así, aparte de nuestro emperador su majestad?
Desde el principio vinimos a rescatar a un emperador loco que iba a conquistar la India. Entonces, espera. ¿Qué cambia? Cuando Junot estaba inclinando la cabeza confundido, Eugenia sintió. Cambia. Al parecer, ha llegado el momento de que la caballería de granaderos aparezca después de mucho tiempo. Para atacar la debilidad que tiene la campaña personal del emperador. Entonces, ¿qué debilidad hay exactamente cuando el emperador sale personalmente al campo de batalla? Apresúrense con la colocación de cañones. Cuando pare la lluvia, deben estar listos inmediatamente. Muévanse antes de que venga la infame artillería montada francesa. Coronel Karl Wilhelm von Toll. Un hombre de origen alemán pero nacido en Rusia que se dedicó al ejército. Aunque su rango es bajo, originalmente fue ayudante de Suvorov, y actualmente también es una figura clave que supervisa el despliegue táctico del gran ejército como ayudante de Kutuzov. Pero Toll está presionando a los soldados como nunca antes. ¿Por qué? Por supuesto, como esta guerra es un campo de batalla importante, no es solo extraño. Pero si el zar no hubiera salido personalmente al campo de batalla, no se habría apurado tanto. De todos modos, como es justo después de la lluvia, todo es un obstáculo desde mover los cañones. Pero cuando Toll estaba urgiendo el despliegue de artillería, el ayudante que miraba al frente gritó. Coronel. Se ve el ejército enemigo al frente. ¿Qué, acaso es un avance de infantería? No. Es caballería. Toll vio la caballería que se acercaba y resopló. Ja. Los franceses, realmente arrogantes. El avance de caballería ante infantería en formación es imposible, eso es sentido común del campo de batalla. Carguen mosquetes. Sobre todo, la llamada fortificación de Bagration está como barrera. Kirik, kirik, kirik. Los infantes detrás de la fortificación cargaron apresuradamente sus mosquetes. Los rifles apuntan a la caballería que se acerca, y las manos se colocan en los gatillos. Justo antes del disparo, el sonido de cascos es estruendoso. Du-du-du-du. Cuando aproximadamente 1,000 jinetes estaban a punto de acercarse, Toll levantó la mano. Vienen, disparen. Desde muy lejos, fuera del alcance del mosquete, algo voló hacia ellos. Shiyik, Quan. Granada con alas, es decir, granada voladora estilo Beauharnais. Como se mostró en el campo de batalla después de mucho tiempo, nadie pudo prepararse a tiempo. Ante el ataque sorpresa repentino, el ejército del Imperio ruso entró en pánico. ¡Waak! ¿Qué es? ¿Es un cañón? No. Esto es una granada. A la cabeza de la caballería de granaderos, Junot agitó su cabello como melena y gritó. ¡Paa! No solo Lanes es granadero. Originalmente yo era el verdadero granadero. Vamos, huyan, muchachos. 15 de agosto de 1809. Con las granadas voladoras que anunciaron la batalla inicial, comenzó la batalla decisiva de Borodino. Capítulo 474. Hasta ahora, había un águila que solo podía observar los campos de batalla de Europa. Quan. 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 Tras las granadas iniciales sigue el bombardeo. El problema es que este estruendo de cañones está ocurriendo del lado contrario, es decir, del lado del Imperio francés. A pesar de que claramente el lado del Imperio ruso se había posicionado primero e incluso construido fortificaciones en el campo de batalla. Pero aún no había llegado la orden de contraataque desde las altas esferas. En la vanguardia central, Bagration, que observaba la situación con impaciencia, rechinó los dientes. Es increíble. Nos robaron la iniciativa. Las órdenes estrictas son esperar, excelencia. Maldición, ¿qué está haciendo Kutuzov? Además. Bagration gritó mirando a Barclay, que ahora se había convertido en jefe de Estado Mayor. Su Majestad el Emperador también nos está urgiendo. Como él decía, desde muy lejos en la retaguardia venía corriendo un mensajero enviado por el pretendiente al trono, Alejandro. Era precisamente el conde Tolstoy. Tolstoy buscó a los comandantes, agarró un caballo y se bajó. ¿Quién es el responsable? Su Majestad ordena. Contraataquen al enemigo. El comandante en jefe dijo que esperáramos. Entonces también pregunta hasta cuándo van a esperar, jefe de Estado Mayor Barclay. Barclay recitó con expresión incómoda lo que había escuchado del comandante en jefe, Kutuzov.
Hasta que las fuerzas enemigas se agoten, nuestros cañones estén listos, y finalmente el emperador enemigo entre dentro de nuestro alcance de fuego. Por supuesto, esta operación también había sido acordada por Barclay. Aunque Rusia era superior en números y potencia de fuego, el ejército enemigo era la grande armée que había dominado Europa occidental. Además, las fuerzas de caballería también se habían reducido considerablemente en caballería ligera, ya que los cosacos del Don se habían pasado a Francia. Por eso se decidió elegir una guerra de desgaste en lugar de un ataque rápido. Pero si seguían así, no sabían qué pasaría cuando la infantería en formación enemiga cargara. Cuando tanto el mensajero del zar como el jefe de Estado Mayor se fueron, Bagration montó en su caballo. Hacia su ayudante perplejo, Nikolai Ivanovich Rayevsky, Bagration gritó. No puede ser. Voy yo mismo. ¿Eh? ¿Acaso es desobediencia? No es eso. Voy como mensajero a Kutuzov. General Rayevsky, defiende la fortificación de Bagration. Antes de que pudiera responder, Bagration se fue corriendo solo hacia el centro. No, ¿cómo puede irse abandonando la fortificación que lleva su nombre? El ayudante Rayevsky chasqueó la lengua. La fortificación de Bagration era el saliente central, especialmente la base que Bagration había trabajado duro para construir. Como estaba construida tan alta, para ocupar este lugar la infantería en formación no tenía más remedio que hacer un asalto directo con bayonetas. Sin embargo, concentrarse en la batalla defensiva no va con el temperamento de Bagration. Bagration, que originalmente había ascendido como jinete y llegó a mariscal como descendiente de una casa real extranjera, atravesó el campamento del gran ejército de 400.000 hombres. Ijin. En el campamento central, en los cuarteles del comandante, Kutuzov, que bebía café tranquilamente, parpadeó con su único ojo. No es necesario ir por ahí presumiendo de ser húsar, ¿verdad? Siendo general, venir directamente así. Mariscal Kutuzov. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Los enemigos están disparando cañones primero. Nosotros también bombardearemos pronto. Los artilleros de vanguardia ya están tomando posiciones. Kutuzov le entregó un telescopio y dijo. Mire. Bagration tomó el telescopio y se sorprendió. Ya se podían ver 200 cañones obsoletos del Imperio ruso, es decir, licornes, avanzando con fuerza humana y equina. Pero había un problema. Espere, ese lugar es el punto central donde está cayendo el fuego de artillería enemigo. En términos de alcance, así es como podemos infligir daño al enemigo. No, pero así los artilleros podrían ser aniquilados. Cuando Bagration preguntó con expresión perpleja, Kutuzov sacudió su rostro regordete y se rió. De todos modos, hemos concentrado todos los cañones del país. Se han desplegado 1,000 cañones en este campo de batalla. Aunque unos 200 cañones queden inutilizados, no habrá problemas en la guerra. En un instante, un proyectil cayó al lado de la unidad de artillería que avanzaba. ¡Cuán! Los soldados salieron volando por los fragmentos. Sin embargo, incluso viendo el proyectil, los artilleros solo desvían la mirada por un momento. Sin detenerse, viendo a los artilleros moverse nuevamente, Bagration abrió la boca de par en par. Inmediatamente se instalaron los cañones Licorne y comenzaron a escupir fuego de artillería. Waruk, Kwan. Bagration murmuró sin poder cerrar la boca abierta. Realmente están disparando. Parece que aún no conoce bien la verdadera fortaleza que tiene el ejército ruso, nuestro mariscal Bagration. ¿Qué es eso exactamente? El veterano comandante Kutuzov, que había servido en el ejército del Imperio ruso durante décadas, brilló con su único ojo. Obediencia absoluta a las órdenes. Si además los haces beber alcohol, presumen de valentía invencible. Estrictamente hablando, sería una sumisión pura que no puede pensar en desobediencia. La mayoría de los soldados del ejército del Imperio ruso son campesinos. Sin distinción entre plebeyos y siervos, son simples, sin educación, y ven a sus superiores como el cielo. Además, como quebrantan su voluntad frecuentemente con látigos y golpes, una vez dada una orden, la ejecutan absolutamente. Esta es la razón por la que nacieron los soldados que no retroceden que Napoleón enfrentó antes en Marengo. Por supuesto, no se puede comparar con las tropas de élite criadas bajo Suvorov.
Sin embargo, el hecho de que el zar estuviera en este campo de batalla estaba infundiendo un efecto de obediencia aún más fuerte en los soldados. De repente Kutuzov le preguntó a Bagration. Entonces, ¿está listo para cargar ahora? Bagration abrió bien los ojos y sonrió maliciosamente. Por supuesto. Ahora voy a contraatacar. Esta águila de Grucia. Gerucia, es decir, la palabra rusa para referirse al reino de Georgia. El príncipe de un reino arruinado que una vez fue independiente pero ahora es solo territorio ruso espoleó su caballo. Como si esta guerra fuera toda su vida. Y finalmente, el águila rusa había obtenido la oportunidad de volar. Originalmente, Bagration debería haber luchado valerosamente en Austerlitz, Eylau y Friedland. Corran, todo el ejército. Hoy mostraremos la guerra de maniobras del ejército ruso. Sin embargo, debido a que Eugene había formado una alianza amistosa con Pavel, la vida de Bagration también cambió. Primero, el imperio ruso no pudo participar en Austerlitz. Además, Eylau y Friedland ni siquiera se convirtieron en campos de batalla. Sin embargo, luchó en Marengo, conquistó Finlandia, y ahora llegó a Borodino. Es un general que no carece de nada para luchar contra la Grande Armée, el ejército más fuerte de la época. Dudududu. Especialmente Bagration tenía su mayor fortaleza en los regimientos de caballería. Incluso bajo Suvorov había liderado unidades de fusileros montados y había logrado méritos en la conquista de Polonia. Ahora también las fuerzas que Bagration comanda son una vanguardia centrada en caballería. De repente, mientras cabalgaba espoleando su montura, Bagration dijo. En esta guerra, debo ganar sin falta, Rayevsky. Rayevsky, que lo seguía justo al lado, asintió. Por supuesto. Debemos defender la patria. Por eso, iré a París a buscar a mi esposa, Ekaterina. ¿Eh? Ante palabras completamente inesperadas, Rayevsky abrió la boca de par en par, pero Bagration gritó como si fuera natural. Si atrapo a Napoleón, el imperio francés también terminará. Entonces, al final Ekaterina también regresará. Por supuesto, no es algo completamente equivocado. Actualmente la esposa de Bagration, Ekaterina, se encuentra en París. Es algo posible porque el imperio ruso aún está nominalmente en estado de alianza con Francia. Sin embargo, el problema es que Ekaterina está jugando con todo tipo de diplomáticos, incluyendo a Metternich. Recientemente, corren rumores de que incluso tuvo un bebé, y por mucho que Bagration ame a su esposa, ya ha cruzado la línea hace tiempo. En este punto sería mejor simplemente divorciarse, pero Bagration piensa al contrario. Destruir el imperio francés, que es el obstáculo del amor, y recuperar a su esposa. Cuando Rayevsky estaba a punto de tragarse las palabras de que sería más rápido rendirse a Francia, cayó la orden de Bagration. Davidov. Dispersa a los exploradores. Rayevsky, lidera a los granaderos. Yo mismo lideraré a los húsares. Entendido. Despliegue de exploradores. Granaderos, carga en columna. El comandante de infantería Davidov se retiró hacia atrás mientras enviaba a los exploradores. Por el contrario, Rayevsky rápidamente avanzó a la infantería en formación hacia adelante. También los cazadores comenzaron a maniobrar bajo el mando de Bagration. Choc, choc, choc. Los exploradores se dispersan haciéndose cargo de la vanguardia, la infantería en formación avanza, y la caballería maniobra como apoyo. Principios del siglo XIX, una época en que la infantería en formación aún domina el campo de batalla. La caballería es hasta cierto punto una fuerza auxiliar, pero dependiendo de cómo se use, es un tipo de tropa que puede aniquilar al enemigo. Bagration, que no es simplemente un marido celoso e impaciente, sino que aprendió apropiadamente el arte de la guerra bajo Suvorov, conocía bien este punto. De repente, se vio al ejército francés avanzando desde lejos. Deténganlos. Deben ocupar y defender las fortificaciones. Era precisamente la unidad de infantería en formación del cuarto cuerpo comandada por Soult. Las fortificaciones centrales ya estaban a punto de colapsar debido a los bombardeos de retaguardia que habían caído varias veces. Sin embargo, Bagration corrió tranquilamente mientras reía. No sé quién es ese general francés, pero es un esfuerzo inútil. ¿Por qué? Tan pronto como terminó de hablar, resonó un estruendo. ¿Cuán? Soult se sorprendió y se detuvo. Se había disparado un cañón.
Y eso cuando el ejército del Imperio ruso se estaba acercando. Bagration rugió viendo esa escena. Porque nuestro ejército del Imperio ruso dispara cañones incluso donde están nuestras tropas. Pujajaj. Desde la retaguardia del cuerpo central de Bagration, la unidad de artillería comandada por el coronel Toll disparó cañones al unísono. Cuan. 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 Caballería, infantería, exploradores, todos mueren ante el bombardeo. El problema es que esto no distingue entre amigo y enemigo. Cuando los soldados franceses se detuvieron perplejos, Bagration comenzó la carga de caballería. Cruzaremos las fortificaciones y destruiremos las formaciones enemigas. Vamos. En este momento, las filas de la unidad de infantería en formación del cuarto cuerpo se rompieron. En el cuerpo principal, en la colina, el emperador observaba el frente con un telescopio. Su Majestad, sería mejor que se retirara por ahora. Lannes corrió apresuradamente hacia el emperador Napoleón y gritó. Originalmente, en la historia original, como Napoleón está bastante atrás, aunque la vanguardia sea empujada, no surgen problemas de seguridad. Sin embargo, ahora Napoleón está en el frente. Aún así, Napoleón observó la situación tranquilamente, se rió ligeramente y giró la cabeza. Eugene no pudo romper suficientemente la vanguardia contraria. ¿No es así, viejo ganso? Los números son demasiados. Aproximadamente, incluyendo las reservas, llegarán a 400.000. ¿O tiene otros objetivos? Incluso ante la explicación del ganso, es decir, Berthier, Napoleón inclinó la cabeza. Entre las batallas que Eugene había comandado directamente hasta ahora, los campos de batalla que Napoleón había experimentado eran Rivoli, Marengo y Austerlitz. En ese momento, lo que más admiró Napoleón al ver el mando de Eugene no fueron las tácticas brillantes, las maniobras o los ataques rápidos. Maniobras de evasión de peligro. Extrañamente, Eugene muestra una habilidad sorprendente para evitar el peligro mientras se lanza a situaciones peligrosas. El haber enviado gustosamente a su querido hijo a la vanguardia también fue porque confiaba en esa habilidad. Pero extrañamente se vislumbra que está siendo quebrado por la carga de Bagration. ¿Será realmente habilidad, o tendrá algún objetivo? No importa cuál sea. Hay que mover ambas alas. Envía mensajeros a Massena y a Oudinot, Louis. Napoleón se encogió de hombros y le dijo al ayudante principal. Esta batalla no es un choque de división o cuerpo, sino una gran batalla donde chocan grupos de ejércitos. Si Eugene fue quebrado, simplemente hay que apoyarlo. También, si tiene algún objetivo, se moverá por sí mismo, así que Napoleón no necesita preocuparse. Por el contrario, con expresión ansiosa, Louis Charles, cuñado de Eugene, preguntó apresuradamente. ¿Qué debo enviar, Su Majestad? Massena, a la derecha. Oudinot, a la izquierda. Son los mariscales que están a cargo de ambas alas del ejército del Imperio francés. Napoleón torció los labios y dijo. Les daré plenos poderes. Avance o retirada, todo será su gloria. Una orden demasiado ambigua, Louis Charles se quedó perplejo y luego respondió. Ah, entendido, Su Majestad. De todos modos, es una orden imperial, así que no pueden obedecerla. Pero, ¿cómo se moverá el ejército con una orden tan ambigua? Justo después de que Louis Charles partiera para enviar mensajeros con dudas, Lannes chasqueó la lengua. ¿No está siendo demasiado presumido, Su Majestad? No, dar directrices a Massena y Oudinot es algo inútil. Además, el momento decisivo aún no ha llegado. Ese es cuando yo avance. ¿Cuándo será? Napoleón observó el campamento principal ruso más allá de las fortificaciones y entrecerró los ojos. Cuando el comandante en jefe ruso deliberadamente rompa sus propias formaciones para atraernos. Lo que busca el comandante en jefe ruso, Kutuzov, es precisamente la carga de Napoleón. Además, el momento que busca Napoleón es el mismo. El campo de batalla donde chocan cientos de miles de soldados, el momento en que la fuerza choca y se rompe. Entonces se decidirá el ganador de Borodino. ¿Cuán? El estruendo de 200 cañones estaba haciendo eco sobre el campo de batalla. Capítulo 475. En las batallas de grandes ejércitos, lo más importante es la cadena de mando. Dudududu. Un campo de batalla donde chocan 300.000 tropas aliadas y 700.000 enemigas.
Para el ejército del Imperio francés, que destruyó el Sacro Imperio Romano Germánico, quebró el país de Federico el Grande, y conquistó Italia, Egipto, Siria y Nueva Francia, este tipo de campo de batalla también es una primera vez. Por eso el jefe de Estado Mayor Berthier, que normalmente enviaría unos 10 mensajeros, duplicó el número de mensajeros. En una época sin telégrafo inalámbrico, las operaciones finalmente deben ser transmitidas por personas que corren. Corran, deben entregar las órdenes. Es demasiado larga la línea de comunicación. Por eso el jefe de Estado Mayor envió hasta 30 mensajeros. Era el momento en que el viejo capitán Chauvin, que corría como mensajero, estaba a punto de gritar con los ojos abiertos. Viene un proyectil. Cuando el oficial subordinado gritó, Chauvin giró la cabeza y saltó apresuradamente de su caballo. ¡Cuán! Los mensajeros mueren golpeados por proyectiles de 12 libras. Una llanura en el humo de pólvora donde es difícil distinguir entre amigo y enemigo. Chauvin miró a su alrededor con dificultad, sangrando entre los cadáveres. Aún así, como habían enviado hasta 30 por separado, alguien tendría que correr, pero parecía que todos habían sido aniquilados. Chauvin, que sujetaba la carta, murmuró. Debo entregar las noticias al ala derecha. De repente vio soldados con uniformes verde oscuro corriendo hacia él. Es el uniforme que usa el ejército del Imperio ruso desde Pedro el Grande. Comparado con los soldados franceses que principalmente usan uniformes azules debido a las secuelas de la Gran Revolución, al ver el color del uniforme se puede saber claramente quién es el enemigo. Cuando Chauvin estaba a punto de contener la respiración y enterrar la cabeza entre los cadáveres, un oficial agarró a un mensajero y gritó. Comandante Tuchkov, Excelencia. Este tipo parece ser un mensajero. Carl Gustav von Bargeufurt, es decir, el comandante de la Brigada de Granaderos del Ejército Central Ruso. Por supuesto, Chauvin no conoce ni a Bargeufurt ni a Nikolai Alexeyevich Tuchkov, que es el comandante de infantería del Ejército Central Ruso. Sin embargo, como los generales rusos usan francés como nobles, podía entender lo que decían. Si fuera descubierto aquí, inmediatamente moriría o sería torturado. Pero Tuchkov en realidad quitó la carta que tenía el mensajero muerto y emitió un sonido desesperado. ¿Qué es esta letra ilegible? ¿No puede leerla? Sea lo que sea, será para luchar. Tuchkov refunfuñó y luego gritó. El regimiento de granaderos Pavlovsky tiene una sola tarea. Romper las filas del ejército enemigo. Al parecer Tuchkov no pudo reconocer la famosa letra ilegible de Napoleón. Mientras Chauvin contenía la respiración, el regimiento de granaderos comenzó a avanzar nuevamente cruzando las fortificaciones. De repente se dirigieron disparos hacia los granaderos. ¡Tan! Levantando ligeramente la cabeza, Chauvin observó la situación. Se veía la división de Oudinot, que defendía las filas de retaguardia, formando y realizando disparos. Sin embargo, el regimiento de granaderos Pavlovsky, es decir, la infantería de abrigos verdes de Tuchkov, no se detuvo. No retrocedan. Rechacen a los invasores. ¿Quién dice que somos invasores? Ustedes son los traidores. ¿Qué sabe un extranjero? Es 100 veces mejor no tener un emperador loco. Tuchkov, que respondió también en francés fluido al grito de Oudinot, gritó. Toda la unidad, carga con bayonetas. En medio de los disparos, se dio la orden de carga. Normalmente en estos casos los soldados primero desobedecen. Sin embargo, los soldados rusos que obedecen estrictamente las órdenes siguieron avanzando. Tadadada. Ante los soldados que cargaban con bayonetas a toda velocidad, los soldados de la división de Oudinot se desconcertaron. Estos locos. No retroceden. Reservas, necesitamos reservas. Envíen un mensajero. A este paso seremos nosotros los que tengamos el centro perforado. Jean Rapp, Pierre Bruno, Philippe Paul. Los tres pertenecen al primer cuerpo directamente bajo el emperador y son generales valientes de la generación joven. Sin embargo, también eran de una generación que nunca había experimentado este tipo de combate con bayonetas. Entonces Oudinot gritó con calma. Cazadores, fuego concentrado. Los cazadores dispersos al frente escucharon la orden al unísono y apuntaron sus rifles. ¡Tan! ¡Tan! ¡Tan!
Los rifles de retrocarga nuevos estilo de Warnais dispararon al unísono. Armas de prueba que aún tienen dificultades para el fuego rápido, a menudo dejan residuos de pólvora, y los cañones se calientan fácilmente. Pero tienen la ventaja de permitir fuego rápido. Aún así, incluso bajo los disparos, el ejército ruso no se detuvo. Oudinot, el hombre famoso como un obstinado jefe de asalto, también abrió la boca de par en par. ¿Realmente, qué tipo de cadáveres son esos tipos? En un instante, resonó un grito de batalla entre los soldados de uniforme verde. ¡Hurra! Chauvin vio esa escena y comenzó a correr. Porque debía entregar la orden al ala derecha, al cuerpo de Massena. Sin embargo, aunque no lleguen mensajeros, cuando la experiencia de guerra se acerca a 20 años, hay cosas que uno se da cuenta. Vaya, parece que todos los mensajeros de su majestad han muerto. Mariscal Massena, excelencia. El jefe de Estado Mayor del Tercer Cuerpo, Zerboni, gritó. Massena frunció el ceño. De hecho, cortar las líneas de comunicación, sumergir al oponente en confusión, y luego burlarse del enemigo con maniobras rápidas es la especialidad del ejército del Imperio francés. Pero en el campo de batalla de Borodino, es el Imperio francés el que tiene las comunicaciones cortadas. ¿Por qué? Porque no hay experiencia previa de operar ejércitos a gran escala en un campo de batalla tan amplio. Incluso en Austerlitz, el ejército que Napoleón realmente operó era de alrededor de 100.000. Por eso en un campo de batalla donde solo las fuerzas aliadas son 3 veces mayores y la escala del campo de batalla es más de 5 veces mayor, no pueden evitar cometer errores. Ja. Nosotros somos los que hemos perdido todas las comunicaciones. ¿Qué hacemos, excelencia? A este paso seremos derrotados por separado. ¡Qué ridiculez! Eso sería una vergüenza para la grande armée del Imperio francés. Zerboni. Massena brilló en los ojos mientras miraba fijamente el ala izquierda enemiga visible ante él. Ahora es el momento de mostrar las capacidades de nuestros mariscales. Quienes comandan el ala izquierda del ejército del Imperio ruso son Nikolai Borodin y Bennigsen. Aunque se había llevado a cabo la privación del mando, Alejandro aún necesitaba generales. Naturalmente no tuvo más remedio que colocar a Bennigsen en el ala izquierda que necesitaba defensa. Aunque no sabía quién era el oponente, Massena se daba cuenta de que el ala izquierda enemiga no era ordinaria. También, sin importar qué órdenes diera Napoleón, creía que tenía que decidir la batalla desde el ala derecha. Actualmente el centro está librando una batalla sangrienta alrededor de las fortificaciones, y el ala izquierda del ejército del Imperio francés que enfrenta al ala derecha enemiga es relativamente débil. Aunque Oudinot está allí, es porque el tercer cuerpo nunca fue un lugar donde Napoleón concentrara tantos recursos desde antes. Pero, ¿cómo puede perforar el ala izquierda enemiga que no se mueve ni un poco aunque lance varias ofensivas? Massena, que pensaba profundamente, convocó al subcomandante del segundo cuerpo. Suchet, ¿puedes llamar a Bessieres? ¿Eh? No, ¿por qué llama al amigo de la caballería de la guardia? Nuestro segundo cuerpo también tiene caballería. Por supuesto, la característica del sistema de cuerpos es que al tener caballería y artillería completas, se pueden realizar operaciones independientes. Massena respondió torciendo los labios. Pero es sentido común que los verdaderos élites están en la guardia. Ahora, los únicos comandantes de caballería que pueden romper esa brecha son Lannes, Murat y Bessieres. La caballería del segundo cuerpo no es tan fuerte. Especialmente después de ser estacionado en España, es aún más así debido a que los talentos se fueron a la caballería de la guardia de Eugene. Pero en el ejército central, Bessieres es una carta disponible. Aunque es incierto si Napoleón lo permitirá, si continúa la batalla confusa como ahora, hay altas posibilidades de que permita algo como Bessieres. Suchet calculó ese punto y asintió. Lannes debe proteger a su majestad, y Murat será usado directamente por su majestad, así que solo queda Bessieres. Buena comprensión rápida. ¿Qué tal, puedes romper esa situación de batalla confusa y transmitir noticias? Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿No es eso el ejército? Suchet reclutó un regimiento y gritó. Regimiento de granaderos, rompe el flanco. Un campo de batalla donde es difícil que vayan y vengan mensajeros. Se creó una situación donde hay que romper directamente las líneas para transmitir noticias. Viendo a Suchet dirigir el regimiento en columna y correr, Zerboni se secó el sudor frío.
Realmente el ejército del Imperio ruso es un enemigo difícil. Parece peor que los guerrilleros españoles. Cervoni, estás equivocado. Los enemigos aún no han empleado tácticas apropiadas. Pero, ¿dónde hay un enemigo más difícil que soldados que no temen la muerte? Viendo a los soldados que se lanzan incluso bajo los disparos, Massena resopló. Los hay. Un general que no teme la muerte de los soldados. El comandante en jefe enemigo parece ser ese tipo. Una línea de frente donde se repite verdaderamente compromiso gradual aparece en la vista de Massena. Centro, a la derecha, a la izquierda. Las tres filas completas están en batalla confusa con cargas de bayonetas y cargas de caballería del gran ejército de 400.000. Además, cada vez que se retrasa la carga, continúa el bombardeo enemigo. El imperio francés está al borde de quedar atrapado en una guerra de desgaste. Efectivamente, ¿cómo romperías esto, Oudinot? Era cuando Massena preguntaba como si estuviera al lado. Dudududu. De repente Massena giró la mirada y montó en su caballo. Bien. Vamos, apoyen la retaguardia de Bessieres. La caballería gascona de Bessieres comenzó a intentar la ruptura hacia el ala derecha. También fue entonces cuando el segundo cuerpo de Massena maniobró al unísono. En el ala izquierda, a diferencia del ala derecha, llegó un mensajero, pero aún así no cambia nada. Elevar el honor, hizo una petición difícil. Oudinot murmuró sin expresión. De hecho, probablemente quería decir que estaba diciendo algo sin sentido. Sin embargo, Oudinot no obedece absolutamente a Napoleón, pero tampoco se revela nunca como Bernadotte. Sabiendo eso, Napoleón también envió tal orden. De repente el subcomandante del tercer cuerpo de Oudinot, Saint-Cyr, preguntó. Excelencia, ¿qué hará? Saint-Cyr, ahora es difícil avanzar, y retroceder es aún más difícil. ¿Qué hace el ejército revolucionario en estos casos? ¿El ejército revolucionario? Eso es. Saint-Cyr abrió mucho los ojos. A diferencia de Oudinot, Saint-Cyr es un general que creció en el frente del Rin. El cuerpo del Rin, a diferencia del cuerpo de Italia creado por Napoleón, está compuesto completamente por generales republicanos puros. Por eso han sido marginados de la corriente principal de la Grande Armée. Aunque vinieron a la expedición rusa, están en una posición similar al sexto cuerpo de Bernadotte, que fue colocado principalmente en la retaguardia. Incluso el quinto cuerpo de Moreau no pudo participar en este campo de batalla porque está protegiendo completamente las líneas de suministro de retaguardia. Sin embargo, en términos del espíritu del ejército revolucionario, es aún más completo que la actual corriente principal del ejército imperial, que es fiel al imperio. De repente, Saint-Cyr gritó. Por la revolución, ofrezco mi vida. Oudinot asintió sin expresión. Sí, dicen que el gran propósito de la revolución ya se ha desvanecido. Sin embargo, ¿no dijeron en el Parlamento? Esos ibanés son pueblos oprimidos que deben ser liberados. Los soldados del ejército del Imperio ruso que se acercan según las órdenes, como cadáveres vivientes. Pero esos que los franceses llaman ibanés también son todos humanos que viven y respiran. Ahora, según las órdenes del zar y el imperio, no temen ni la muerte, pero realmente será así aunque pierdan la guerra. Oudinot cree verdaderamente en la resolución de la Cámara Baja del Imperio francés, es decir, la guerra de liberación. Los oficiales del tercer cuerpo también se emocionaron con las palabras de Oudinot. Gustosamente, avancen. Ocupen las alturas. Cayó la orden de Oudinot y cada división del tercer cuerpo comenzó a avanzar. La caballería corre hacia ambas alas, y la artillería forma filas. Pero sobre todo, lo que domina el frente es el avance de la infantería en formación. Tubok, tubok, tubok. Viendo los uniformes azules cruzar el campo de batalla, el jefe de Estado Mayor Verdier frunció el ceño. Podrían ser aniquilados. ¿Acaso voy a confiar solo en el valor? Entonces, ¿en qué confía? Oudinot respondió con rostro aún sin expresión. Confío en los rifles nuevos del arsenal de Faley. Los rifles nuevos estilo Beauharnais no son solo rifles de retrocarga. A diferencia de las armas de retrocarga que aún son prototipos y no pueden ser distribuidas a todo el ejército, hay mosquetes de avancarga que se disparan con fulminante. Son armas capaces de cargar y disparar mucho más rápido que el ejército del Imperio ruso armado con mosquetes antiguos existentes.
De repente el ala izquierda del ejército del Imperio francés y el ala derecha del ejército del Imperio ruso se encontraron al norte de Borodino. Bajo el mando de Saint-Cyr, la infantería en formación disparó al unísono. Kirik, tan. Tan pronto como se realizó el primer disparo, inmediatamente la infantería en formación de 3 filas disparó por turnos. Tan. 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 Un sonido que parece fuego rápido, en el humo de pólvora que se eleva densamente, ambas formaciones se dispararon mutuamente y murieron. Sin embargo, el lado que muere más es definitivamente el lado del ejército del Imperio ruso. De repente, el comandante de división de infantería del tercer cuerpo, Edward Mortier, que había corrido al frente y regresado, gritó. Está hecho. Las formaciones enemigas están expuestas a la red de fuego. Sigan disparando hasta que los enemigos colapsen. Hoy no es momento de ahorrar balas. Sí, Excelencia. Mortier estaba a punto de correr nuevamente cuando se sorprendió y abrió la boca de par en par. ¿Eso no es un proyectil? Oudinot, que miraba al cielo, mostró una expresión sorprendida por primera vez. Mortier. Mortier, esto es también un nombre de persona, pero tiene otro significado. Exactamente, es la palabra francesa que se refiere al mortero. Proyectiles de mortero volando en trayectoria curva se derramaron hacia las formaciones. Juan. Sin distinguir entre amigo y enemigo, es decir, entre el Imperio ruso y el Imperio francés. Verdaderamente se inició bombardeo indiscriminado también en el ala izquierda del Imperio francés, o el ala derecha del Imperio ruso. Fin del capítulo 475.